Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook. Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, primer lunes de noviembre, lunes 7 de noviembre, en la fiesta de Nuestra Señora Mediadora de toda gracia, vamos a continuar con nuestro curso Seguir a Jesús. Hoy día nos toca abordar el tema número 9, en donde vamos a hablar sobre las exigencias del reino. Entonces, para aquellos hermanos que nos siguen desde sus casas, vamos a utilizar el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Versículos del 33 al 37. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del 33 al 37. Pues bien, como solemos hacer todas las noches, vamos a empezar nuestro curso adorando a nuestro Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a abrirle nuestro corazón a Jesús, aquel que sabe quiénes somos y qué es aquello que nos preocupa por dentro. Vamos a poner todas nuestras angustias y todas nuestras preocupaciones en sus santas y benditas manos. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro
estaré. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos a abandonarnos en tus manos. Enséñanos a poner en ti toda nuestra esperanza. Porque ciertamente, Señor, tú no defraudarás a los que han confiado en ti. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. En ti, Señor, mi Dios. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro, en tus manos seguro estaré. Porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. Estaré. Dile conmigo a Jesús. En ti, Señor, mi Dios, yo confiaré. En tus manos seguro estaré. Porque tú lo has prometido, defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Y es que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Que tú eres mi esperanza, solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Yo confiaré, yo no temeré, yo confiaré en ti. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, oh Señor, dueño de mi vida y de mi historia. Dios glorioso, en quien ponemos nuestra esperanza, en quien ponemos toda nuestra confianza, porque tú eres el Dios que siempre está a punto de salvar a aquellos que esperan en ti, Señor. Alabado seas. En medio de nuestras luchas, de nuestros problemas, de las malas noticias que han llegado a nuestra vida, te alabamos y te bendecimos, Jesús. Bendito seas, oh glorioso Señor. Bendito Jesús.
Salvador. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Yo confiaré, yo no temeré. Yo confiaré en ti. Dile conmigo. Yo confiaré, yo no temeré. Yo no temeré. Yo confiaré, yo confiaré en ti. Solo en ti tengo puesta mi confianza, y es que tú eres mi esperanza. Solo en ti tengo puesta mi confianza, y es que tú eres mi esperanza. Solo en ti tengo puesta mi confianza, y es que tú eres mi esperanza. Solo en ti tengo puesta mi confianza. Yo confiaré, yo no temeré. Yo confiaré en ti. Dile conmigo a Jesús. Yo confiaré, yo no temeré. Yo confiaré en ti. Una última vez. Yo confiaré, yo no temeré. Yo confiaré en ti. Yo confiaré, yo no temeré. Yo confiaré en ti. Porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Porque tú lo has prometido, que no defraudarás a aquel que ha confiado en ti. Ayúdanos a confiar, Señor, a ser gente de fe, personas que se mueven por la fe y no por las circunstancias, porque aunque las circunstancias se vean oscuras, inciertas, tú, Señor, ahí estás con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Vamos a través de la plegaria que nos ha enseñado Jesús a dirigir al Padre nuestras intenciones. Vamos a través de esta oración a presentar todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos angustia, todo aquello que nos aflige la vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como perdonamos nosotros también a los que nos ofenden. Y no nos dejes, Padre, caer en la tentación. Líbranos del mal. No permitas, Padre, que caigamos en el desánimo. Sácanos, Señor, de la tristeza en la que nos hemos hundido. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón la desesperanza. Extiende tus manos benditas, Padre, desde lo alto, para rescatarnos y ponernos a salvo de un enemigo que es más fuerte y poderoso que nosotros. Míranos en nuestra aflicción, míranos en nuestra mendicidad y míranos, Señor, en nuestra necesidad de ti, y ven pronto, Señor, a socorrernos. Responde generosamente, según tu misericordia, a nuestras plegarias, a nuestras peticiones de socorro y de auxilio. Bendícenos, Señor. Llama a la bendición a que esté con nosotros todos los días de nuestra vida, para que así, Señor bendito, libres de todo mal, podamos, Señor, servirte, lleno de alegría en nuestro corazón por estar en tu presencia. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesucristo. Te alabamos a ti, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Señor Dios y Salvador nuestro, porque tú, Señor, has venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y he aquí, Señor, que habemos muchos perdidos sin ti. Tú has venido, Señor, para buscar la oveja enferma y curarla. Tú has venido, Señor, a buscar a la oveja perdida para hacerla volver. Te pedimos, oh Señor, la gracia de poder abrir nuestros oídos a tu voz, porque tú estás llamando siempre a la puerta de nuestro corazón, porque a ti no se te cansa la mano de llamar y llamar para que te abramos. Oh amado Jesús, concédenos la gracia, Señor, de gozarnos de tu presencia en esta noche, que tu luz gloriosa, oh Cristo resucitado, disipe toda tiniebla y toda oscuridad en nosotros. Amado Señor Jesús, te pedimos que extiendas tu mano para expulsar todo espíritu inmundo, toda fuerza maligna y perversa que puede estar perturbándonos, pervirtiéndonos, y que puede estar, Señor, llevándonos por el camino de la mentira, de la confusión y del error. Amado Jesús, sella con tu sangre el suelo, el subsuelo, el aire, la atmósfera que estamos respirando, para que todo en donde nos encontremos quede santificado y sin ninguna interrupción podamos nosotros oír tu palabra y dejar que penetre en nuestro corazón y en nuestra alma, para que así podamos nosotros convertirnos y vivir una vida agradable a ti. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, Señor Dios nuestro. Oh Espíritu de la verdad, bendito seas. Oh dulce huésped del alma, alabado seas. Oh Maestro interior, bendecido seas. Oh Espíritu consolador, Espíritu de fortaleza, te alabamos y te bendecimos en esta noche santa y gloriosa
en la que nos permites, Señor, estar en tu presencia y nos permites alabarte, Señor, y bendecirte. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú quien nos ayuda a recordar las palabras que nos proclamó Jesús y nos ayudas a poder entenderlas. Bendito seas, Espíritu Santo, porque tú vienes, Señor, a las almas devotas tuyas para hacer en ellas tu morada. Ven, Señor, y acreciente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Que seamos cristianos encendidos y no apagados, cristianos ardientes en el fuego de tu amor y no cristianos tibios. Que podamos ser, Espíritu Santo, canales de gracia y de bendición para otros. Ven, Espíritu Santo, a liberarnos de todo impedimento psicológico y de todo impedimento espiritual que bloquee tu divina acción sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, a hacer en nosotros tu morada y ven a poner en nuestro corazón el gozo y la alegría de la salvación. Te pedimos en esta noche, con humildad, que nos enseñes las Escrituras y que podamos, Señor, como dirá el profeta, sentir en nuestro interior como un fuego prendido. Que podamos decir como los de Maús, sentir en nuestro corazón que ardía cuando se nos explicaba la santa palabra. Queremos consagrar esta noche de manera muy especial a María, nuestra Señora mediadora de toda gracia, pedirle a ella por ustedes, por sus vidas, por lo que hoy día vayamos a vivir, pedirle al Señor a través de ella la gracia de poder conocerlo más, de amarlo más y de servirlo mejor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que somos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Santa Teresa de Lisieux, ruega por nosotros. Sor Faustina, ruega por nosotros. Santa Margarita, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último, como nos enseñó su Santidad León XIII, suplicamos al Arcángel San Miguel que nos defienda contra las acechanzas y fuerzas maléficas que intentan apartarnos de los caminos de la gracia y de la salvación. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas. Paz y bien sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, primer lunes de noviembre, vamos a continuar con nuestro curso Seguir a Jesús. Hoy día nos toca abordar el tema número 9, en donde hablaremos sobre las exigencias del reino. Le damos gracias a Dios por su perseverancia, gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que están participando en este curso. Y pues viene, voy adelantando algo que al final lo iré también diciendo. La próxima semana no vamos a tener clase porque vamos a hacer un taller de sanación interior en Lima. Un taller de sanación interior que es muy importante que lo vivas. Date un tiempo para vivirlo. Este taller se llama Renovando Nuestra Mente. Es un taller de sanación a nivel psicológico. Así que no te lo vayas a perder. Ya estaré dando más datos al final de nuestro curso. Y pues bien, hoy día, primer lunes de noviembre, lunes 7 de noviembre, vamos a tocar el tema número 9 de nuestro curso Seguir a Jesús, y la reflexión de esta noche se llama Las exigencias del reino. Las exigencias del reino. Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos capítulo 9, versículo 33. Dice la Sagrada Escritura. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en su casa les preguntaba: ¿de qué discutís por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio, le estrechó entre sus brazos y le dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Es palabra del Señor. Pues bien, la semana pasada hemos hablado sobre las 3 condiciones que el mismo Señor nos impone a todos aquellos que queremos hacernos discípulos suyos. Y es que, como enseñábamos, no nos basta con ir detrás de Jesús, es decir, no nos basta con estar físicamente en la iglesia, con estar físicamente en nuestra comunidad y tener un seguimiento meramente exterior. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que si no aceptamos y vivimos las exigencias que implica el ser discípulo de Cristo, pues nunca vamos a progresar en la vida espiritual. En la época del Señor hemos estado enseñando que los que iban tras Jesús eran muchísimos. Jesús de pronto
va a poner a estas multitudes ante un fuerte aprieto con el planteamiento que Él les va a hacer. Él va a cuestionar la sinceridad de su adhesión y va a llevarles a reflexionar sobre el propósito, sobre la razón por la cual realmente le siguen. Por eso enseñábamos esta primera expresión que encontramos, decía a todos, lo cual significa que Jesucristo hace un llamamiento universal, es decir, Él llama a todos, adultos, jóvenes, niños. Él llama a hombres, a mujeres, a gente casada, a gente soltera, a gente viuda. Él llama a gente sana, a gente enferma, a gente con problemas o sin problemas, a gente que tiene la vida resuelta y a gente que tiene la vida hecho un caos. Es decir, en el contexto y en la condición en la que se encuentra nuestra vida, así nos llama Jesús. Entonces, por eso a continuación dirá el Señor, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y aquí el Señor nos hablaba de involucrar nuestra voluntad, de quererlo realmente, porque el Señor no nos quiere ni de obligados ni de mala gana, decíamos, sino que nos quiere con la determinación firme, la determinación determinada de nuestra voluntad de querer seguirlo y ser discípulos suyos. Entonces, para aquellos que lo queremos, el Señor nos plantea tres condiciones. La primera enseñábamos que es negarse a sí mismo. Y negarse significa decir que no se quiere hacer una cosa, tener prohibido hacer algo o no aceptar algo que se nos ofrece. Y es en ese sentido que Jesucristo, a través de esta primera condición, nos está alineando con la tercera petición del Padre Nuestro, en donde rezamos pidiendo que se haga en nosotros su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, nuestro andar como cristianos en esta primera condición nos muestra Jesucristo, que consiste en descartar todas aquellas motivaciones personales que no estén en sintonía con Él y con su divina voluntad, que se va a ver en esta petición confrontado lo que yo quiero versus lo que Jesús quiere. Y es por eso que Jesucristo en Getsemaní ora de la siguiente forma: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y enseñábamos también que esto es muy importante, porque este es un signo de autenticidad, un signo que nos permite verificar si una persona es verdaderamente un discípulo de Jesús, en la medida que se deja mover por la voluntad de Dios. Se deja mover por esas mociones del Espíritu Santo. Entonces, para los que se han esmerado en esta primera condición, va a venir una segunda condición, que consiste en tomar la cruz cada día. El verbo tomar significa aceptar algo que es ofrecido. El verbo cargar tiene que ver con soportar un peso. Entonces, en la traducción del griego, como enseñábamos, esta traducción o esta segunda condición la podemos traducir como tomar la cruz o cargar la cruz. En primer lugar, entonces, ¿qué es lo que Jesús nos ofrece que nosotros debemos tomar? Nos ofrece su doctrina, nos ofrece su yugo, eso que nos va a regular para saber hacia dónde tenemos que ir. Y la doctrina de Jesucristo se condensa principalmente en dos grandes enseñanzas: el amor a Dios, la honra que le debemos dar a Dios,
y el amor hacia los hermanos. Entonces, es en ese sentido que la cruz tiene esta dimensión, la dimensión del amor, la dimensión de la caridad. Por un lado, de manera ascendente, de manera vertical, el amor y la honra a Dios que todos le debemos, y por otro lado, de manera horizontal, el amor que le tenemos que tener a nuestro prójimo. Entonces, todo lo que nos ha enseñado Jesucristo se centra o se concentra en estos dos puntos. La cruz entonces es la enseñanza máxima del amor, de aquel que viene a hacer la voluntad de Dios y que por hacer la voluntad de Dios salva a todos los hombres. Entonces, por lo tanto, tomar la cruz significa asumir esta doble dimensión de la caridad, esta doble dimensión del amor, y probablemente al asumir ello van a haber unas consecuencias. Vamos a sufrir, porque amar muchas veces va a provocar esto, que no seamos correspondidos, que no seamos entendidos, que nuestro amor de pronto sea rechazado. Y es en ese sentido que las humillaciones que pueden venir de vivir una vida cristiana honesta delante de Dios y delante de los hombres, muchas veces va a traer consigo humillaciones y muchas veces va a traer consigo sufrimientos. Tu marido no es una cruz. La cruz es aquel sufrimiento que proviene cuando amamos a Dios, cuando amamos a los hermanos. Pues bien, decíamos también que el Señor nos invita a seguirlo. Una vez que hemos sido trabajados por la primera y la segunda condición, el Señor recién ahí nos dice que estamos preparados para poder seguirle. Es decir, para poder ir detrás de Él, para poder buscarlo. Este seguir al Señor designa principalmente la acción de acompañarlo, la acción de estar con Jesús donde Jesús está. Entonces, la llamada al seguimiento que se hace en esta tercera condición tiene que entenderse en un sentido de relación personal. Y no hay relación personal si no hay oración ni lectura de las Escrituras. No hay relación personal con Jesús si no oramos y si no leemos la Biblia. Entonces, dentro del seguimiento habíamos señalado dos cuestiones que son muy importantes. Seguir a Jesús en un primer momento implica mirarlo, implica contemplarlo. ¿Cómo contemplo yo hoy día a Jesucristo? Yo que soy cristiano pospascual. ¿Cómo lo contemplo? Leyendo las Escrituras, como dirá San Jerónimo, quien no conoce las Escrituras no sabe quién es Jesús. Para aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo, como ya hemos señalado fechas anteriores, corresponde que crezcamos en nuestro conocimiento. No podemos quedarnos en un plano muy básico de solo esperar curación, de solo esperar sanación, de solo querer que, Señor, quiero experiencias, sino que hay que buscar conocer más a Jesús. Y es en ese sentido que ese mirar a Jesús en los evangelios, en toda la Escritura, nos va a llevar a identificarnos con Él, identificarnos con su obra y finalmente a reproducir su misión en nuestra propia vida. Entonces, mirar para imitar. Mirar para imitar viene a ser finalmente el objetivo al cual nos va a llevar el seguimiento a Cristo. Pues bien, todo esto es lo que a grosso modo hemos visto la semana pasada. Siempre es bueno hacer un repaso para ir actualizando algunos conocimientos, algunas cosas que hemos enseñado, algunas categorías teológicas que hemos desarrollado. Pues bien, en el cuarto tema que hemos abordado en nuestro curso, hemos hablado sobre el desarrollo teológico de Lucas
respecto al seguimiento. Decíamos que para Lucas todo lo que sucede en el camino de su vida a Jerusalén es importantísimo y es clave para entender todo lo que implica, todo lo referente al seguimiento a Jesús. Puede ser que tú y yo seamos cristianos de muchos años a la iglesia y probablemente podemos tener la tentación de decir, sí, pero estas cosas entonces yo ya lo sabía, pero a veces no tenemos claro estas categorías de manera más profunda. Entonces enseñábamos algo que es muy importante, ese camino hacia Jerusalén que recorren los discípulos está enmarcado en el contexto de los 3 anuncios de la pasión de Jesús. Y dentro de estos 3 anuncios se dan una serie de enseñanzas que son aclarativas para comprender mejor lo que es ser discípulo de Jesús y lo que es andar en el seguimiento. Por eso, la semana pasada analizábamos lo enseñado por Jesús, el Maestro, en el primer contexto del anuncio de la pasión, que se sitúa a continuación de la confesión de fe del apóstol Pedro y antes del pasaje de la transfiguración. Ante el rechazo del apóstol, de pronto cuando Jesús anuncia su pasión, dice, Señor, lejos de ti que esto te suceda. Ante ese rechazo de Pedro, Jesús reacciona de esta manera, mostrando estas 3 condiciones necesarias para aquel que quiera ser discípulo suyo, lo cual apunta a que el discípulo va a vivir la misma suerte que el Maestro. Por eso es que Jesucristo nos habla de negarnos, Jesucristo nos habla de tomar la cruz cada día y Jesucristo nos habla de seguirlo. Pues bien, este es el contexto del primer anuncio de la pasión. Lo que vamos a hacer entonces en esta noche es analizar el contexto del segundo anuncio de la pasión, que se ubica posteriormente de la transfiguración y es anterior a la discusión sobre quién es el mayor. Mientras Lucas nos dice que Jesús lee los corazones de sus discípulos, los discípulos han estado en el camino preguntando quién sería el mayor entre ellos. Marcos, el evangelio que hemos leído, nos dice que Jesucristo directamente les pregunta de qué están discutiendo, ¿no? ¿De qué están discutiendo? Y solamente Mateo, en Mateo 18:1, el mismo pasaje, nos muestra que son los mismos discípulos a quienes Jesucristo les plantea esta pregunta, ¿no? Son los mismos discípulos, que le plantean esta pregunta a Jesús. Entonces, este segundo anuncio de la pasión que va ubicado tras la transfiguración y tras lo que vendría a ser este planteamiento sobre quién es el mayor, las 3 versiones de los sinópticos nos ayudan a profundizar un poco más. Siempre que leamos un pasaje, que es un episodio de testimonio múltiple, es decir, que ese mismo pasaje se encuentra en Marcos, en Lucas, o en Mateo, o incluso en Juan, es interesante leerlo desde cada evangelista. ¿Por qué? Porque los evangelios no se contradicen. Porque a lo mejor tú puedes decir, oye, pero Juan dice una cosa, Lucas otra, o Marcos dice una cosa y Mateo otra. Pues bien, los evangelios no se contradicen, sino se complementan. Se complementan, porque ahí en lo que se nos está narrando hay una visión teológica muy en particular de cada uno de los evangelistas. Por eso, este pasaje que hemos leído en el comienzo, que nos habla y se plantea la pregunta, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Lucas nos dice que Jesucristo escuchó la discusión
que ellos tenían al respecto. Marcos nos dice que Jesús les pregunta directamente de qué están discutiendo y ellos se quedan callados. Y solamente Mateo nos va a decir de que ellos mismos se acercan a Jesús a preguntar quién es el mayor. Pues bien, lo que aquí nos debe interesar de estas tres versiones que tenemos, que nos presentan tres ángulos distintos sobre una misma cuestión, debemos observar lo primero, que Jesús es el maestro. Jesús es el maestro. Hemos enseñado que de manera preferencial tenemos que llamarle rabí. ¿Y esto qué significa? Que entender que tenemos que relacionarnos con él como aquel que tiene algo que enseñarnos de todas las cosas que nos pasan, de todo lo que vivimos. Y el maestro, el rabí, tiene muchas formas de enseñar. Muchas formas de enseñar. Y he aquí que nos encontramos con una forma muy particular que tiene Jesús de enseñar, y es que Jesucristo es maestro en el arte de preguntar. Repito, Jesucristo es maestro en el arte de preguntar. Una pregunta tiene el propósito de que uno tenga una mirada introspectiva, es decir, de que uno pase de afuera hacia adentro. Porque a veces estamos muy concentrados en las cosas de afuera y poco conectados con lo que está pasando en nuestro corazón. Entonces Jesucristo, digámoslo de esta manera, los mete dentro de ellos porque quiere educarlos, porque quiere formarlos. Entonces aquí encontramos una manera como Jesucristo nos forma, y es haciéndonos una pregunta. Y la pregunta que queremos nosotros en esta noche hacernos delante del Señor es sobre quién es el mayor. De aquello que se va a plantear, de aquella pregunta que le van a plantear los mismos discípulos al Señor. Para aquellos, escucha lo siguiente, para aquellos que hemos escuchado el llamado del Señor a hacernos discípulos suyos. Para aquellos que hemos respondido positivamente a ese llamado que el Señor nos hizo de si alguno quiere venir en pos de mí, para aquellos que estamos aquí, no de mala gana, no de obligados, sino con el propósito en el corazón de querer conocer a Jesús. Jesús nos interpela. Jesús nos interroga con esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Y esto tiene que ver con quién es el más grande, o para que lo entendamos mejor, ¿quién es el más importante? Entonces, esta pregunta muestra un deseo irreprimible que hay en el corazón de los hombres. Esta pregunta nos muestra aquella realidad que sucede en nuestro foro interno, que sucede en lo más íntimo de nuestro corazón. Esta pregunta nos muestra ese deseo oculto que todos tenemos de querer ser importantes. Ese deseo oculto que todos tenemos de no querer ser personas que pasen desapercibido. Ese deseo oculto que todos tenemos como una gran necesidad de recibir atención, de recibir reconocimiento. Y ciertamente, cuando uno aborda en tema de sanación interior lo que se conoce en psicología como la base afectiva, lo que implica que al tener establemente esta base afectiva, vamos a ser personas emocionalmente estables. Y la base afectiva se compone de 4 cosas: la necesidad de amor, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de protección y la necesidad de perdón.
Todos tenemos necesidad de recibir reconocimiento, de sentirnos valiosos, de ser elogiados, de ser reconocidos. Todos tenemos esa necesidad, y es más, en nuestra vida la tendencia natural es a buscar, saciar y satisfacer ese tipo de necesidad. Por eso Jesús, que conoce el corazón de los hombres, por eso Jesús, que como Mesías, parte de su misión principal, como dirá Isaías 61:1, parte de su misión como Mesías es sanar los que tenemos el corazón roto. Entonces Jesucristo, conociendo el corazón de los hombres, conoce, atención, conoce aquello que puede corromper el corazón del discípulo. Y esto es lo que está abordando Jesucristo en esta enseñanza. El corazón del discípulo se puede corromper. Y las tres formas que pueden corromper el corazón del discípulo es el poder, el placer y el tener. El diablo en el desierto tentó a Jesucristo de tal manera. Por eso va a decir Lucas capítulo 4, versículos del 5 al 8. Llevando a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Entonces, qué interesante esto que estamos viendo. Todos tenemos necesidad de reconocimiento, y el Señor, que sabe que una ansia exagerada de reconocimiento nos puede llevar a corrompernos por el deseo de poder. Esto es lo que encuentra en este momento en el corazón de sus discípulos. ¿Quién entre nosotros, Señor, es el más importante? ¿Quién entre nosotros, Señor, es el primero, es el principal? ¿Quién entre nosotros es el de mayor dignidad? ¿Quién entre nosotros, Señor, es el mayor? Entonces, las Escrituras nos va a presentar, los Evangelios nos van a presentar que se recogen en varios pasajes del Evangelio estos celos y ambiciones que hay entre los apóstoles por los primeros puestos en el reino. Un episodio que es interesante analizar para entender mejor este pasaje, ¿no? Es lo que ha sucedido antes de esta discusión, antes de esto sobre quién es el mayor, antes de este contexto del segundo anuncio de la pasión. Jesucristo ha subido al monte Tabor y se ha transfigurado y ha llamado solo a 3 de los 12 apóstoles. No ha llamado a todos, solo a algunos, a Pedro, a Santiago y a Juan. En otro pasaje también, como por ejemplo cuando Jesucristo fue a la casa de Jairo a resucitar a su hija, igualito. No permitió que nadie viniera con él más que Pedro, Santiago y Juan. Entonces, probablemente esta situación de que Jesucristo subió al monte Tabor solo con ellos, generó entre ellos celos, pensando de que el Señor a lo mejor tenía favoritos, pensando de pronto que había el Señor tomado una postura diferente por unos y por otros. Entonces, por eso es muy interesante, porque se recoge en los evangelios esta evidencia, esos celos y ambiciones
que corrompen el corazón de los apóstoles al punto de que se va a dar un caso especialísimo. En Mateo capítulo 20, versículo del 20 al 23, Mateo 20, del 20 al 23, se nos presenta que Santiago y Juan enviaron a su madre, a su misma madre, para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que le diera uno la oportunidad de sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Y de pronto esto muestra no solamente estos celos y ambiciones por los primeros lugares, sino que no están entendiendo el reino de Dios. No lo comprenden. Están relacionando el reino de Dios con un reino físico. Están relacionando el gobierno del reino de Dios como se gobierna el reino de los hombres. Están relacionando el poder ejercido en el mundo con el poder que se debería ejercer en el reino. Entonces, ellos ambicionan ser más importantes que otros. Ellos quieren estar por encima de otros. Ellos quieren tener poder para dominar a otros y poder mandar sobre ellos. Mira esta cuestión que es muy importante, ¿eh? Muy importante. Y lo tremendo de esta escena, sobre la pregunta ¿quién es el mayor? Lo tremendo de esta escena es que Jesucristo acababa de anunciar por segunda vez que iba a ser ejecutado y que tenía que sufrir mucho. Es decir, es en ese contexto del segundo anuncio de la pasión que ellos se hacen esta pregunta, lo cual significa que no están captando la enseñanza de Jesús, no están entendiendo lo que el Señor está queriendo transmitirles. Escuchaban de pronto las palabras que salían de los labios de Jesús, pero producto de sus ambiciones personales no calaba en ellos el evangelio del reino. Entonces esto es muy interesante. Por eso, para entender este camino, primer anuncio de la pasión, Pedro niega a Jesús y se plantean tres condiciones. Segundo anuncio de la pasión, ellos se comienzan a pelear por los primeros puestos. No entienden al Señor, le están siguiendo y el gran problema que tienen para comprender la hondura y la profundidad de las palabras de Cristo son sus ambiciones personales. Y aquí viene el planteamiento para nosotros, que a lo mejor estamos en este camino con ambiciones personales en el corazón que nos está impidiendo acoger el reino y vivir la enseñanza del reino. A lo mejor nuestras ambiciones personales están corrompiendo nuestro corazón y están de alguna manera deformando la enseñanza que Cristo nos quiere dar. Esto es importante que también nosotros nos preguntemos. ¿Estamos buscando primeros asientos? ¿Estamos buscando ser más importante que otros? ¿Estamos ambicionando tener algún tipo de poder especial para sentirnos mejor que los demás? A mí me llamó mucho la atención algo que dijo en el seminario que tuvimos en San José de Costa Rica, San José de Costa Rica, el seminario que tuvimos sobre lo que era oración de liberación y exorcismo. Se me quedaron mucho las palabras del presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, que él decía, ¿no?, que él cuando escucha un sacerdote que le dice yo quiero ser exorcista, él duda mucho de esa persona. Duda mucho de esa persona. Y en cierta forma tiene razón lo que está diciendo este exorcista, porque San Juan de la Cruz también va a abordar el tema de los dones, el tema de los carismas y el ambicionar tener carismas, también lo aborda así, que cuando una persona tiene esos anhelos,
tiene esos deseos, de pronto está deseando tener poder y no tanto está deseando servir. Por eso es que tenemos también en Hechos de los Apóstoles el ejemplo del mago Elimás, que quiere comprar el poder del Espíritu Santo porque veía lo que sucedía. Veía lo que sucedía cuando los apóstoles oraban por las personas. Entonces, esto también debe ser importante meditarlo en el seno de la iglesia. ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿Estamos buscando poder para sentirnos mejor que los demás? Porque si no, no estamos comprendiendo el reino de Dios. Si no, no estamos comprendiendo la visión del reino. No la estamos comprendiendo. Entonces, es tremendo lo que nos enseña este pasaje. En un primer momento, es tremendo que podemos seguir a Jesucristo y que por nuestras ambiciones personales no entender su mensaje. Entonces, es interesante ver que ante la pregunta, ¿no?, que Jesucristo les hace, ¿de qué están discutiendo por el camino? Y ojo, que el Señor utiliza esta expresión, están discutiendo, es decir, se están peleando. No es de qué vienen hablando, no, de qué están peleándose en el camino. Probablemente Jesucristo iba adelante y dejaba que ellos se pelearan atrás y dejaba de que de pronto esa trifulca sacara a relucir cuán corrompidos por esas ambiciones personales estaba su corazón. Que esto es finalmente muy interesante, ¿no? Porque Jesucristo saca a la luz lo que hay oculto en el corazón de los hombres, como va a decir la profecía de Simeón, ¿no? Saca oculto lo que hay en el corazón de los hombres. Y el Señor, ante la pregunta, ¿de qué están discutiendo? Ellos guardan silencio. Por eso Lucas nos va a decir, el mismo pasaje, que Jesucristo les lee los corazones. Les lee los corazones. Y la pregunta que Jesucristo les está haciendo, sobre qué están discutiendo, al no responderle directamente al Señor, mira, Señor, estamos discutiendo por esto y por lo otro. No, se quedan callados. ¿Por qué? Porque saben que están mal. Saben que están mal. Y esta pregunta de Jesús les ha conducido a mirar cuán ambicioso es su corazón. Y quizás esto les avergüenza. Esto les avergüenza. Es importante en ese sentido mirarnos y ver la verdad sobre nosotros. Ver la verdad sobre esa necesidad exagerada que tenemos de reconocimiento. Esa necesidad exagerada que tenemos de sentirnos importantes en la iglesia. Esto es lo que nos plantea Jesús. Mirar nuestro corazón y preguntarnos qué es lo que realmente nos mueve. El deseo de reconocimiento, el deseo de éxito, el deseo de honor o el deseo de salvar almas. Un día en mi corazón hubo una tentación, ¿no? Porque escuché a un amigo, estaba conversando con un amigo y este amigo me decía, ¿no? Yo quiero ser en el Señor esto, quiero viajar por aquí, quiero hacer tal y tal cosa, y bueno, quiero ser una persona conocida. Y bueno, yo lo escuché al hermano, y luego estaba en el Santísimo meditando sobre lo que esta persona me decía, ¿no? Que incluso tenía pues este anhelo, ¿no?, de internacionalizarse con sus proyectos que estaba haciendo, ¿no? Era un cantautor. Entonces, cuando esta persona me dice esto, pues yo estaba en el Santísimo y el Señor me hizo una pregunta. Israel, ¿qué quieres?, me dijo el Señor. ¿Éxito o cruz? Entonces, estaba en oración meditando esta pregunta del Señor, si éxito o cruz. Entonces yo le dije al Señor, ¿qué pasaría si yo quisiera éxito? El Señor me dijo, serías tú conocido y se salvarían muy pocos. Y le dije, Señor, ¿y qué pasa si quisiera cruz?
me dijo el Señor, serás despreciado, serás humillado, serás injuriado, pero muchos se van a salvar. Entonces yo le dije al Señor, dame cruz, Señor, y no éxito. Y el hombre busca ser exitoso. Y eso que de manera natural tenemos, lo traemos a las cosas de Dios. Queremos que nuestros retiros, que nuestros talleres, que nuestros seminarios, que nuestros cursos sean exitosos, estén abarrotados de personas, hayan múltiples acciones prodigiosas de Dios. Y queremos eso, ciertamente. Y pudiera parecer que no es malo aquello que queremos. El problema está que cuando queremos eso es para tener un nombre propio. Tener un nombre propio. Yo recuerdo un día una misión que hice a Pucallpa, que fue una misión bien difícil, por cierto. Estuve de retiro, ¿no?, con mi asesor, un sacerdote diocesano, y ahí él les estaba dando retiro a unas monjitas parecen que me conocían, entonces una de ellas me dijo, hermano, yo quisiera que vengas a Pucallpa, etcétera, etcétera. Entonces coordinamos la misión. Faltando como un mes antes, me comunico con la hermana, no me contesta, mando mensaje, no me contesta, le digo, hermana, ¿y de qué va a tratar la misión? No me dice nada. Faltando 2 semanas, le dije, hermana, yo tengo que preparar temas, no me decía nada. Es más, los pasajes, hubieron problemas para comprar los pasajes, y cuando yo hablaba con mi asesor me decía, mira, yo tengo sospechas sobre esa misión, yo creo que mejor no debes ir, mejor cancélala. Entonces yo le intenté hablar con la religiosa, hermana, si las cosas no están claras de lo que usted quiere que se haga allá, entonces mejor cancelamos la misión. Entonces la monjita me dijo, no, hay que hacerla, que esto y que lo otro. Pues bien, el día de la misión voy al aeropuerto y no salían vuelos hacia Pucallpa porque hubo problemas en el avión. Se postergó hasta la noche. Yo tenía que haber estado en Pucallpa a las 7 de la noche. Finalmente tomo el avión en la tarde y he llegado pues como a las 8 de la noche. Todo el evento que había hecho la religiosa pues era para las 7, la gente comenzó a irse, se retiró el obispo, se retiraron algunos sacerdotes que estaban esperando que uno llegara para realizar alguna exposición, y llegué con un puñadito de gente, ¿no? Nadie me fue a recoger al aeropuerto. La religiosa estaba allá en el servicio. Se sentía mal porque había quedado mal con el obispo, había quedado mal con los otros sacerdotes, había quedado mal con sus hermanas. No era mi culpa que yo haya llegado en esta condición, ¿no? Sin embargo, nadie me fue a recoger, tuve que ingeniármelas cómo llego al colegio. Fue una falta de cortesía y de caridad de la hermana por la primera vez que pisaba Pucallpa, ¿no? Entonces, pues bien, le pedí, yo le había solicitado a la religiosa que me pudiera quedar o en el convento, como lo he hecho otras veces con otras religiosas, ¿no? Las dominicas me han alojado en parte del convento, o que me pueda quedar en la casa del párroco, pero me mandaron un hotel. Entonces yo le decía, hermana, necesito un espacio para orar. Y en el hotel, pues, es un hotel en donde van las parejas a tener vida sexual, ¿no? Entonces, bueno, me alojaron de tal forma. Al día siguiente me dijeron que la charla era para adolescentes, y al final yo llego y eran niños de la edad de mi hijo, creo. Entonces tuve que cambiar el discurso, hice algunas cosas. La religiosa ni me quiso cruzar el habla. Estuve predicando en ese colegio en la mañana, en la tarde, y no me dirigió el habla. Entonces yo dije, aquí está pasando algo. Yo creo que tú aquí me has traído por algo, Señor. Entonces comienzo yo a rezar mi rosario y veo en el escenario donde se iba a hacer este evento, ¿no? Para el obispo, para los sacerdotes, y me imagino para el pueblo, ¿no? Entonces veo una gigantografía grandota con la monjita cantando en medio de niños. Por otro lado, otra gigantografía gigante de la misma monjita con jóvenes. Y por otro lado, otra gigantografía de la monja. Por otro lado, otra gigantografía de la monja. Y ahí caí en cuenta de que el Señor me había llevado hasta Pucallpa
para corregir a esa mujer. En un momento determinado, yo la senté a la hermana y la quedé mirando y le dije, hermana, ya entendí por qué Jesús me ha traído hasta acá. Me ha traído Jesucristo hasta acá para hablarle de lo que está corrompiendo su corazón. Y le hablé del orgullo, de la necesidad exagerada de reconocimiento que tenemos y que a veces puede llevar a corromper las cosas que hacemos en el Señor. Y finalmente le dije a la monjita, tómate a Jesús en serio. Yo agarré mis cosas, tomé un vuelo y me regresé a Lima. 2 semanas después la monja me llama y me dice, hermano, usted tenía razón. Esas palabras que usted me dio eran para mí. Yo, hermano, acabo de reconocer que muchas veces busco esa necesidad de protagonismo. Y la monjita comenzó a contarme lo que había sucedido en su vida. Y pues bien, fíjate, ¿no? Todos tenemos esta necesidad de ser reconocidos. Por eso el planteamiento de lo que sucede en este contexto del segundo anuncio de la pasión sobre quién es el mayor es importantísimo, porque es como que Jesucristo nos invita a mirarnos y ver la verdad sobre la necesidad exagerada que tenemos de reconocimiento, sobre la necesidad exagerada que tenemos en nuestro corazón de ser importantes, y que esa necesidad exagerada va a llevar a corromper la obra del Señor y finalmente a corrompernos nosotros, porque no vamos a buscar la gloria de Dios, sino vamos a buscar la gloria de los hombres. Y esto es algo que Jesucristo en el Evangelio de Juan le corrige continuamente a los fariseos. Ustedes no buscan la gloria de Dios, sino que prefieren la gloria de los hombres. Es decir, a veces nosotros vivimos muy sujetos a la opinión de los demás. Vivimos preocupados por el qué dirán y a veces prestamos más oído a lo que el mundo dice que a lo que Dios nos quiere decir. Y es por eso que vemos propuestas tan terribles en la iglesia como permitir que los divorciados vueltos a casar simplemente comulguen como si no fuera nada lo que han hecho. Y se escuchan voces como, por ejemplo, los matrimonios homosexuales, como si la moral católica debiera cambiar, ¿no? Entonces, estamos más sabidos de escuchar al mundo y más preocupados de lo que el mundo tiene que decirnos a nosotros que lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Nos movemos por la exigencia de los demás y no por la exigencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso seguir a Jesús implica negarse a sí mismo, renunciar a esos deseos de protagonismo, renunciar a esa necesidad exagerada de reconocimiento, implica renunciar a ese modo tan humano de pensar, porque no podemos estar en la iglesia y vivir el evangelio del reino con esa mentalidad de querer tener poder, de querer tener éxito, de querer ser personas importantes para estar por encima de los demás. No podemos tener esas ambiciones en el corazón porque desfiguran el mensaje del reino. San Pablo alude que en ocasiones esta es la realidad de muchos cristianos en la iglesia. Por eso en Filipenses capítulo 2 versículo 3, un texto muy importante, en donde va a terminar con un himno cristológico, San Pablo, muy antiguo, un texto muy hermoso. En Filipenses 2:3 dirá el apóstol, nada hagáis por rivalidad. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos.
Mira lo que dice el apóstol. Y esto lo dice en un contexto importante. Luego va a hablar en el versículo 5, el apóstol San Pablo en Filipenses 2, va a hablar sobre la unidad necesaria en la iglesia. Y no puede haber unidad en la iglesia si no hay humildad. Porque ahí en donde hay alguien con el corazón soberbio, con el corazón orgulloso, no puede someterse a los demás. Porque así como a la humildad le corresponde la obediencia, a la soberbia le corresponde la rebelión, la desobediencia. Por eso dice, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual como superior a sí mismo. Por eso, toda la explicación que va a dar sobre la humildad a través de Jesucristo, de la kenosis del Señor, del anonadamiento de Jesús, que siendo Dios se despojó de las prerrogativas propias de su condición divina y se humilló a nuestra carne y se hizo semejante a nosotros hasta la muerte y obediente hasta la muerte en cruz. Hasta la muerte en cruz. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado en la iglesia a alguien que pregunta, ¿y tú qué carisma tienes? ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien en la iglesia que se compara en su manera de servir con otro? Ahí hay ambiciones personales. La soberbia es el pecado más propio de los demonios, porque el demonio de pronto, al ser espíritu puro, no es tentado por la gula y la lujuria. Puede tentar a los hombres con ellos, ciertamente. Los pecados que son más propios de los demonios son los que están cerca al espíritu. Y este es la envidia y la soberbia. Por eso el diablo lo que quiere es que el corazón del discípulo se corrompa con esta ambición desmedida de poder, con esta ambición desmedida de éxito, con esta ambición de protagonismo. Entonces la soberbia, que es el pecado propio de los demonios, nos muestra que ahí en donde hay soberbia no puede haber obediencia. Ahí en donde hay soberbia, por lo tanto, no puede haber humildad. Por eso, las personas que tenemos baja autoestima, cuando venimos a las cosas del Señor y somos exaltados por Él, sacados del anonimato para poder servirle, a veces creemos erróneamente que si hay éxito en algo, que si algo salió bien, es por nuestra habilidad o por nuestra capacidad de hacer bien las cosas. Yo suelo decir siempre lo siguiente: si algo salió bien, todo ha sido 100% el Señor. 100% el Señor. Y si algo ha salido mal, es toda mi culpa. Toda mi culpa. Entonces, a veces puede suceder que incluso hermanos en la iglesia nos vemos como superiores a otros, ¿no? Como que nosotros tenemos más tiempo perseverando y nos sentimos un poco mejor que aquellos que recién están iniciando. Incluso ante los problemas de los que recién se están iniciando, nosotros le decimos: pero yo hice esto, pero yo hice lo otro, pero yo hice aquello. Sí, pero no están dando testimonio. Simplemente dicen que, ¿sabes qué? En el problema que tú tienes, yo he sido mejor. En el fondo ese es el mensaje. Hermanos que de pronto no se dan cuenta que hay probablemente una soberbia oculta en su corazón. Por eso va a decir San Agustín que ahí en donde hay soberbia oculta se manifiesta la lujuria. Los que sufrimos este mal pensamos que tenemos méritos, o porque oramos mucho, o porque servimos mucho, o porque tenemos de pronto algo distintivo y diferencial en comparación a otras personas. Y como los fariseos, nos presentamos ante el Señor tipo la oración del publicano y el fariseo, y ante el Señor nos jactamos: mira cuánto ayuno, mira cuánto rezo, mira cuánto diezmo, mira cuánto bien le hago a los demás. Y eso de pronto pensamos
que es mérito nuestro, sin meditar que es la gracia de Dios en nosotros, la gracia de Dios que nos inspira a hacer el bien y que nos da la fuerza para realizarlo. Dirá el mismo apóstol, es Dios quien provoca en vosotros tanto el querer como el obrar queriendo agradarle. Entonces, creemos en ese sentido que merecemos algún tipo de honor, algún tipo de reconocimiento. Creemos en ese sentido de que somos personas meritorias, ¿no? Yo esto lo he curado cuando comencé a desarrollar mi devoción a la Santísima Virgen, sobre todo cuando comencé a estudiar el libro de Montfort, ¿no? Sobre la consagración a Jesucristo, como se conoce también, Tratado de la Verdadera Devoción. Y cada cosa que hago, por ejemplo, si oro, si ayuno, si persevero, cada cosa buena que yo puedo hacer, yo le digo a María, María, tómalo tú, para que esta gracia la distribuyas tú como quieras. Es decir, porque entiendo de que hay gente en la iglesia que no tiene méritos. Y hay gente en el mundo que no tiene mérito alguno. Y le pido a la Señora especialmente, mi esfuerzo te lo entrego para que tú se lo des a aquellos que no tienen ningún mérito y Cristo les perdone sus pecados y les salve. Y sobre todo por las almas benditas del purgatorio, las más necesitadas de la misericordia de Dios. La cuestión es esta, que yo hoy me veo delante del Señor desprovisto de todo mérito personal. Desprovisto de todo mérito personal. Que si yo me salvo algún día, por la misericordia de Jesús y por la intercesión de su Santísima Madre. Entonces, hay gente que puede sufrir de este mal y no darse cuenta. Un día en un grupo de oración me dijeron, hermano, ese es el hermano soberbio. Y yo le dije, ustedes son las humildes, seguro. Un día alguien me escribió por mi Facebook, me dijo, hermano, ¿qué hago con mi primo que es bien soberbio? ¿Y usted por qué piensa que su primo es soberbio? Porque es creído, y es esto, y es lo otro. ¿Y no será que la soberbia es usted? Que porque usted va a misa, que porque usted reza el rosario, se cree mejor que su primo. Y le conté ese pasaje del hermano mayor del hijo pródigo, juzgando a su hermano menor por sus pecados que eran notorios, pero los pecados de él que estaban bien metidos en el corazón. Y el principal era la envidia y la soberbia de creer que merecía algo a diferencia de su hermano menor. Entonces, este tema de la soberbia es un mal que yo he sufrido y que sufro, ¿no? Porque uno no se cura nunca de eso. Por ejemplo, un día en la comunidad donde yo me inicié habían elegido un nuevo responsable y éramos 3 para ser elegidos, 2 hermanas y yo. Y como a mí no me eligieron, yo dije, Señor, qué malo debo haber hecho para que tú no me elijas. ¿Cómo se llama eso? Soberbia, falsa humildad. Es soberbia oculta. Falsa humildad. ¿Por qué a mí no me elegiste? Porque simplemente no le dio la gana a Dios, quiso elegir a otra persona. ¿Y cuál es el problema con ello? Fíjate, yo tenía este mal. A veces incluso un día yo me voy a predicar un sitio y comenzaron a decirme, hermanito, el predicador que vino antes que usted, excelente predicador, hizo esto, hizo lo otro, hizo aquí. Nos sentimos bendecidos y comencé a sentir envidia. Uy, hermano, yo agarré, antes de predicar, me fui al sagrario y puse mi cabeza debajo del sagrario y dije, perdóname, Señor, por tan solo sentir esta emoción tan perversa en mí. Perdóname, Señor. Hermanos míos, esta es una realidad con la que muchos vamos a tener que lidiar y de la cual se habla muy poco. Ponerme al servicio de los demás para buscar la mayor gloria de Dios y el bien del hermano, sin buscar algún tipo de reconocimiento personal es muy importante. Yo, por la gracia del Señor, de tantas veces que me he confesado de este mal, llegué a despreciar todo tipo de reconocimiento y a sentir dolor cuando alguien me daba gracias por algo. Los halagos, uno tiene que alejarse de ellos. Incluso un amigo sacerdote que aprecio mucho, mis hermanos, yo te debo a ti mi vocación. Le dije, deje de hablar tonterías. Su vocación usted se la debe a Dios. Y cuando este hermano me invitó a su ordenación, preferí no ir para no sentir ningún tipo, mira,
Yo le ayudé a encontrar su vocación. A mí el Señor me ha enseñado algo, que cuando el corazón se corrompe por la soberbia, Dios humilla al hombre para salvarlo de esa corrupción. Y si el hombre entiende, se humilla ante Dios, porque dice la Escritura que todo el que se ensalce será humillado y todo el que se humille será ensalzado. La respuesta de Jesús, la respuesta de nuestro Señor es interesante ante esta problemática. Lo que hizo Cristo a continuación es darle una lección teórica, pero luego le va a dar una lección práctica con el ejemplo en el capítulo 13 de Juan cuando haga el lavatorio de pies. Ahí le va a dar la segunda parte de la lección. Aquí viene la teoría. Aquí viene la teoría. La respuesta de Cristo se conoce como una parábola en acción. Como una parábola en acción. El Evangelio nos muestra que Jesucristo se sienta, ¿no? Como dice la Escritura. Entonces se sentó, llamó a los 12 y dijo, es decir, Jesucristo se sienta como maestro que es y va a darles una lección. Los llama, les hace un llamado a abrir el oído y abrir los ojos para captar la enseñanza. Y es en ese contexto que Jesucristo va a desarrollar 3 ideas fundamentales en este pasaje. 3 ideas fundamentales. La primera, la que dice en el versículo 35. Si alguno quiere ser primero, sé el último de todos y el servidor de todos. Y esta es la gran lección cristiana sobre la ambición y los honores, que si el Señor nos pone con un cargo superior a otros, o el Señor nos da una habilidad o una gracia distinta a la de otros, es con la intención de que sirvamos a nuestros hermanos. Es la intención de que les sirvamos. Por eso los carismas no son un signo de santidad, ni van a tener una implicancia en nuestra salvación. Por eso es que Jesucristo dirá en Mateo capítulo 7, versículo el 21 hacia adelante, no es el que me diga Señor, Señor, el que entre en el reino de los cielos. Por eso es a aquellos que me digan que expulsaron demonios, que profetizaron, que hicieron milagros, yo les diré, jamás os conocí, apártense de mí. Entonces, hermano, si Dios te ha dado la habilidad de predicar, como en mi caso, Dios te ha dado algún carisma de poder, Dios te ha dado algún carisma organizativo, es para que estés al servicio de tus hermanos, buscando la mayor gloria de Dios. Esta es la gran lección cristiana, que los que tenemos poder dentro de la iglesia, de alguna manera, los que tenemos cierta autoridad dentro de la iglesia, de alguna manera, no podemos ejercerla como se ejerce en el mundo, sino que tenemos que estar al servicio de los hermanos. Estar al servicio de los hermanos. Los puestos de mando en el plan de Dios, en el plan del reino de Dios, son para el servicio de la sociedad, para el servicio de los miembros de la iglesia, porque el tener alguna autoridad es un modo de servir a Dios, de servir a Dios. Entonces, es en ese sentido que el Señor nos está mostrando que estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir, a ponernos en una total disposición para ayudar a otros. La segunda gran enseñanza que se va a extraer de este pasaje es cuando el Señor dice lo siguiente: y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y dijo: el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Pone el Señor ahora un niño ante la vista de ellos. Pone a un niño sencillo. Y esto tiene mucho sentido porque los niños eran poco valorados en aquella época. Un niño era considerado alguien que no tiene valor. Atención a eso. Alguien que no tiene valor.
Entonces, si está poniendo un niño en el medio y les está diciendo que el que recibe un niño como este, y en las otras versiones dirá, el que se haga como este niño, en el sentido de que despreciar nuestra vida, porque el niño no solamente resalta aquí por condiciones morales, sino principalmente por su simplicidad y su inocencia. Es alguien sin valor, es alguien no considerado, y es así que uno tiene que considerarse. Es así que uno tiene que mirarse en un contexto de simplicidad y de inocencia. Por eso es que la Virgen dirá, el Todopoderoso ha hecho cosas grandes a mí, porque ha visto la pequeñez en su esclava. Entonces, la valoración social que se tiene en el ambiente judío en esa época era esta con los niños. No eran importantes. Y es así que tienes que verte tú. Es así que tienes que percibirte tú. Es así que tenemos ante los demás que comportarnos con una total simplicidad, con una total sencillez y con una total inocencia. Ese hacerse como niño equivale a reconocer que todo lo necesitamos de Dios, porque el niño es una persona dependiente. Todo lo necesitamos de Dios, y que si Dios nos ha dado un cargo, un puesto, no es por mérito nuestro, es porque Él ha sido generoso en dárnoslo, pero no tenemos mérito. No hay mérito. Es en ese sentido que también esto, hablando en el lenguaje del reino, implica entender que todo es un don gratuito del Padre, empezando por la salvación. Todo es un don gratuito por el Padre. Como un día alguien en una entrevista me dijo, hermano, yo sé que debo estar en este grupo porque este grupo me necesita. Y dije, ay, hermano, no te necesitan. Al que se necesita es Jesús. Un día una hermana que era también responsable de una comunidad me dijo, es que a mí me necesitan. No, hermana, a quien necesitan es Jesús. Un día mi asesor me propuso eso en una comunidad que había fundado, que era responsable. Me dijo, renuncia. Porque si esta obra es de Dios, crecerá. Renuncia para que tu corazón no se corrompa. Renuncia para que los hermanos no sientan que te necesitan a ti y que sin ti esta obra no puede continuar. Y yo renuncié. Entonces, se trata de esto, se trata de que tenemos que tener sencillez para recibir la formación de Jesús. Por eso en Mateo 11:25, Mateo 11, 25 al 28, Jesucristo dice, Padre, yo te alabo y te bendigo, porque tú has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a gente pequeña, a gente sencilla. Es decir, aquí el corazón de esta enseñanza es este punto. Este es el corazón de la enseñanza. El discípulo de Cristo tiene que negarse a sí mismo, cargar su cruz y seguirle, pero también el discípulo de Cristo tiene que ser sencillo para que Jesucristo lo pueda formar, para que Jesucristo le pueda dar grandes revelaciones, para que el Señor pueda meterlo en su sagradísimo corazón. Y es por eso que hay algunos hermanos que pueden ser muy sabios, pero tienen un conocimiento muy superficial de Dios y de la vida de la gracia, porque falta humildad, porque falta sencillez en ese corazón y porque no se puede llenar en un odre viejo, no se puede echar un vino nuevo. Entonces, esta es la enseñanza principal que hay que extraer de esta reflexión. Hay que ser sencillos y para eso hay que renunciar a ambiciones personales. Hay que renunciar a la soberbia. Para eso hay que renunciar a ese deseo exagerado de recibir reconocimientos. Hay que tener pues una actitud moral de ser pequeños. Es decir, de reconocer que somos completamente dependientes de Dios. Y la tercera gran enseñanza que se extrae de este pasaje es que el Señor va a hablar de recibir a un niño, es decir, a un niño que sin aquel valor social al que hemos señalado se le recibe solo por amor, ¿no? Entonces Jesucristo nos habla de acoger en el amor a los hermanos pobres, de acoger en el amor al que esté en el pecado, de acoger con amor
al que está descarriado, al que está perdido. Y esa es la actitud, ¿no?, que debemos nosotros tener en la iglesia de acogida, que aquellos que no tienen un valor social en medio del mundo en el que vivimos, nosotros en Cristo tenemos que acogerlo con amor, con amor. Pues bien, hasta aquí lo que tenía que enseñar en esta noche. Ya me he pasado de tiempo. Quisiera finalmente que te quedes con algo, ¿no? Con algo que hemos dicho del segundo punto, ¿no? La necesidad de ser sencillos para poder acoger la enseñanza de Jesús. Porque un niño está ávido de aprender. Un niño está con el corazón dispuesto para aprender. En cambio, los adultos no tanto. Esto yo ya lo sé. Y nos cerramos. Este tema sobre el amor de Dios lo escucho un montón de veces y nos cerramos. Este tema yo lo he dado mejor y nos cerramos. Incluso yo un día terminé de predicar un tema y alguien se me acercó y comenzó a corregirme de que si me había parado de tal forma, de que no cité tal texto del catecismo, que no cité tal pasaje. Y hay gente que estamos con el corazón embotado en nuestras ambiciones personales y en nuestro orgullo, que no finalmente estamos abiertos a acoger la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, voy a hacer una oración que es muy hermosa, una oración que yo suelo hacer, una oración que se conoce como las letanías de la humildad del cardenal Merry de Val. Voy a recitarlas y ya después tú en tu casa vas también orando. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser lisonjeado, libérame, Jesús. Del deseo de ser alabado, libérame, Jesús. Del deseo de ser honrado, libérame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, libérame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, libérame, Jesús. Del deseo de ser consultado, libérame, Jesús. Del deseo de ser aceptado, libérame, Jesús. Del temor de ser humillado, libérame, Jesús. Del temor de ser despreciado, libérame, Jesús. Del temor de ser reprendido, libérame, Jesús. Del temor de ser calumniado, libérame, Jesús. Del temor de ser olvidado, libérame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, libérame, Jesús. Del temor de ser injuriado, libérame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, libérame, Jesús. Que otros sean más amados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Señor, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Señor, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que sea lo santo que pueda, así sea agradable a ti. Señor, dame la gracia de desearlo. Oh Jesús, que siendo Dios, te humillaste hasta la muerte y la muerte en cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Señor Jesús, con humildad te pedimos que liberes nuestro corazón de todo deseo exagerado de poder, de reconocimiento, de éxito. Que la soberbia y la desobediencia
no nos habiten. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia usted su mirada y que Él es el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, entonces hasta acá la reflexión de esta noche. Antes de despedirnos, quiero invitarte, hermano. La próxima semana, como decía, no va a haber curso. Y la razón por la que no va a haber curso es porque tenemos curso. Tenemos un cursito. Este cursito de sanación interior que se llama Renovando la Mente. Renovando la Mente. Es un curso de sanación a nivel psicológico en donde vamos a realizar 5 temas. El primer tema se llama el cautiverio de la mente. El segundo tema se llama la mentalidad de esclavo. El tercer tema, derribando baluartes. El cuarto tema, la batalla de la mente. Y el quinto tema, con la mente de Cristo. Porque la mayor de todas nuestras batallas se da aquí en nuestros pensamientos. Este taller de sanación interior es completamente gratuito y va a ser presencial. Lo vamos a hacer en el auditorio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena del Mar. Este auditorio queda más o menos a la cuadra 5 de Girón Leoncio Prado. No te lo pierdas, hermano. Hay gente que me pregunta, ¿lo vas a transmitir? ¿Lo vas a transmitir? No es lo mismo vivirlo de manera presencial, hermano. No es lo mismo vivirlo. Date una oportunidad. Esfuérzate. Anda, hermano. Porque dice la Escritura que Dios es el Dios que recompensa al que se esfuerza, al que lo busca, como nos va a decir en Hebreos 11, versículo 6. Entonces, este taller de sanación interior lo voy a dar el próximo lunes 14 hasta el viernes 18, en donde vamos a orar por la efusión del Espíritu Santo por cada uno de los participantes. El taller empieza a las 7 de la noche. Estamos empezando el taller y estamos acabándolo más o menos a las 9:40 de la noche. Entonces, a las 7 de la noche, el próximo lunes, taller de sanación interior, renovando la mente. Y finalmente, quiero invitarte, mañana voy a estar en Radio María. Voy a estar desarrollando un tema que tiene que ver con el encuentro con Jesús. Voy a hablar sobre un pasaje que es importantísimo. A través de la curación de un leproso, vamos a explicar cómo Jesús ama restaurar nuestra vida. Entonces, te espero para el día de mañana en Radio María a las 5 de la tarde. Y la próxima semana, ya sabes, no hay este curso por este taller de sanación interior, renovando la mente. Este taller de sanación interior va a preparar para el retiro que vamos a dar el 17 y 18 de diciembre, que es un retiro presencial. Es un retiro de liberación y de sanación interior. El retiro, si tú quieres participar en este retiro que se llama Sanando mi Historia Personal, puedes llamar a los teléfonos que se encuentran en nuestro Facebook de nuestro movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Ahí entras tú para poder inscribirte para este retiro presencial de sanación y de liberación que vamos a dar el 17 y 18 de diciembre. Y finalmente, para aquellos que quieren colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias por los que compran estrellitas, muchísimas gracias por los hermanos que lo hacen también a través de nuestra página web, que es www.israeldecristo.com, y a través de esta pestañita de donaciones. Muchísimas gracias por los que colaboran. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, hermano, mi oración por ustedes, y nos encontramos mañana en Radio María y la próxima semana de manera presencial en el taller de sanación interior renovando la mente. Muy buenas noches, hermano, hasta luego, nos vemos. Chao, chao.